El versículo número 19 dice la Escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si algo le tenían miedo en los tiempos, en estos tiempos, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Levítico está establecido la ley para las personas que enfermaban de lepra. Si algo le tenía miedo a la gente era a eso, a un contagio de lepra. Era un proceso ahí en Levítico capítulo 13, 14, ahí explica todo en relación a la enfermedad de la lepra. Le tenían un miedo terrible porque la persona que contraía la lepra o que había sospechas era enviado con el sacerdote cuando sentían comezón o algo en cualquier parte de su cuerpo. El sacerdote revisaba, los sacerdotes revisaban, y si tenían alguna sospecha encerraban a la persona 7 días. A los 7 días lo sacaban de su encierro, para volver a revisar. Y si eso continuaba, entonces era lepra. Era lepra. Si empezaba a debilitarse la mancha, aquella que ellos sospechaban, ellos eran expertos. Entonces la persona prácticamente había perdido todo. Tenía que ser desterrado. Había lugares especiales para que estuvieran los leprosos en las distintas ciudades de la tierra de Israel. Entonces era muy, muy temido. Se dice que el periodo de incubación era algo secreto, la gente no sabía. Cuando ya tenían la bacteria, tenían la enfermedad, nadie se daba cuenta, porque el proceso de incubación podía durar, manifestarse entre 5 y 8 años. Es decir, lo más cercano eran 5 años. La persona, hombre o mujer, la edad que fuera, si ya tenía la lepra, podía pasar desapercibido donde quiera, pero ya la tenía. Y tarde o temprano tenía que brotar, tenía que salir. Podía tardar 5, podía tardar 8 años. No era muy contagioso, aunque sí podía serlo. No era muy contagioso, pero era una impureza ritual, era parte de la ley ceremonial. De hecho, la gente era desterrada porque se consideraba inmundo. Y lo tenemos en el libro de Levítico capítulo 13, versículo 45. Triste, lamentable la situación de las personas. Levítico 13, 45 dice: y el leproso, en quien hubiese llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo, será impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Eso es lo triste, eso es lo lamentable.
fuera del campamento, perdía todo, de verdad. Su familia, fuera hombre o mujer, perdía todo. Ya no podía acercarse a la comunidad, tenía que vivir desterrado, retirado de cualquier relación social. Ya no existía eso para ellos. Estaba acordándome, hermanos, hace, no sé, más de 45 años, a lo mejor nada más mi esposa y yo teníamos a Elizabeth, posiblemente, nada más a ella. Ahí donde vivíamos, aquí en la calle San Marqueña, en Ciudad Neza, el dueño de la casa, más bien su hermano del dueño, compró un carro, un Valiant, yo me acuerdo, carrito. Y pues ellos no sabían manejar, compró el carro, yo no sé por qué si no sabía manejar. Y dijeron, pues Rafa sabe manejar. Y un día dijeron, vamos a salir en el carro. Me acuerdo que era un llamado Sábado de Gloria. Y nos fuimos y rumbo a la carretera de Puebla agarramos hacia allá, hacia Puente Rojo. No existía el Puente Rojo, ni el Puente Blanco, no existían, no todavía. Y allí en Iztapaluca nos salimos y estuvimos en un lugarcito por ahí. La cuestión era salir, relajarse. Me acuerdo bien, éramos 13 personas dentro de un carrito. 13. Amontonados ahí como sardinas. Y yo manejando ahí sin licencia y sin experiencia en la calle ni nada. Nada más porque sabía echar un carro para adelante. Aprendí a hacerle los cambios y vamos. Era un riesgo ahí. Recuerdo que cuando nosotros regresamos, había un puente chiquito donde las pocas casas que había por ahí, pues la gente tenía carros y pasaban por ese puente. De ida, pues ahí agarraban a mano derecha. Hay una gasera todavía por ahí, lo recuerdo. Era por ahí. Y de regreso pasamos, hermano, un puentecito abajo de la carretera, y ahora ya la ampliaron y todo. No estaba así. Entonces, hermano, ahí se la pasaban, ahí bajaba el agua, ahí ahí corría el agua, no había canales, no había. Entonces, cuando llegamos ahí ya de regreso, hermano, había un grupo de hombres ahí con palas, con picos, arreglando el puentecito, toda la parte de abajo, componiéndolo, echando piedritas con sus palas ahí. Eran leprosos. Eran leprosos. Yo pensé que me lo había imaginado, pero no, eran leprosos. Y ellos lo que hacían era pedir una moneda. Si era gente desfigurada del rostro, de las manos, eran leprosos. Ahorita me acordé de eso y busqué en Google y sí, ahí existió un leprosario. De hecho, está todavía. Hicieron una colonia donde llegó a haber hasta 800 leprosos. O sea, eran desterrados, no había nada por allá en ese tiempo. Cerca de, hace casi 100 años, se hizo y los mandaron para allá. La gente que se enfermaba de lepra, para allá los mandaban. Era un lugar grandísimo. Tenían sus casitas ahí los leprosos. Cada contagiado iba llegando a ese lugar. Y cuando la enfermedad fue curable, entonces los empezaron a curar y muchos regresaron a sus casas, pero muchos ya no tenían familia y todavía viven ahí en ese lugar. No, ya están curados, a lo mejor las llagas, las marcas, las cicatrices, a lo mejor las consecuencias de haber tenido lepra, sí permanecen en ellos, pero nosotros los vimos. Por cierto que como yo no sabía manejar, vinimos a dar acá a Los Reyes y pensando agarrar una curva, no sé para dónde, porque íbamos para Neza. Cuando acordé ya íbamos de regreso. Pues por si fuera poco tuvimos que pasar otra vez por ese puentecito. Y volvimos a ver a los leprosos. Otra vez. Y todavía les repito, ese lugar existe. Todavía está. Y muchos se quedaron a vivir allí, en ese leprosario. Era muy triste, muy lamentable. Tenían que ser marginados. La lepra, hermanos, en la Biblia la vemos como una figura del pecado. Exactamente por esto mismo que dije. No se nota. La gente está infectada y no lo sabe. El daño ya está dentro de la persona y no lo sabe. A veces nosotros pensamos, hermano, que no se nos nota.
pero el ser humano está infectado por el pecado. Así nace, con la condición de pecador, porque somos descendencia de una raza caída. Eso lo explica la Biblia perfectamente desde Génesis en el capítulo 5, cuando dice que Dios le volvió a dar un hijo a Adán y Eva por causa de Abel, que había muerto, que Caín lo había matado, y le puso por nombre Set. Dice, este nació a imagen y semejanza de Adán, ya no de Dios, ya no de Cristo, ya no de Dios. Ya fue a imagen y semejanza del hombre caído en desgracia, en el pecado, con la infección de la maldad en sus venas, en su corazón. Ahí cayó. Esa es una figura. La gente cree que no la tiene, pero todos estamos infectados del pecado. Es peor que la lepra. La lepra mataba a las personas de una manera terrible, terrible. Pero hermano, el pecado conduce a la gente al infierno para siempre. ¿Sí? ¿Qué le quiero decir? Son los pecados ocultos. Si significa eso, los pecados ocultos. Lo que nosotros ya no practicamos como antes. A lo mejor el adulterio, a lo mejor la borrachera, a lo mejor unos ladrones, a lo mejor las drogas, a lo mejor pecados escandalosos y que mucha gente oculta hoy, pero que sabe, los lleva adentro. Los lleva adentro. Por eso, hermano, en Hebreos, en el capítulo 12, versículos 14 al 16, dice que no dejemos que ninguna raíz de amargura brotando nos impida la salvación. Que ninguna raíz, porque ¿qué hace una raíz? Nosotros no nos damos cuenta, está la tierra, no sabemos, hay una raíz, hay algo que se está gestando desde adentro, desde abajo. Hay una raíz de amargura, hay una raíz, es como la tierra, estoy poniendo el ejemplo. No hay nada, podemos ir y venir, pasar y cuando menos acordamos ya hay unos arbustos, unas ramitas, un pequeño arbolito, ya brotó. Así es, por ejemplo, la amargura en la persona. Empieza a brotar, empieza por dentro, no se le envidia, el coraje, los celos, todo eso, hermano. Empieza a brotar y cuando menos acordamos sale a flote. Sí, esa es la figura, el pecado en la persona, la lepra. Aquí la Biblia, lo que estamos viendo nosotros, hermano. Quise hacer esta introducción. ¿Sabe por qué? Porque aquí la Biblia nos habla de 10 hombres que eran leprosos. 10 hombres, había más, pero ellos, hermano, por ley, como dije ya, ellos no se podían acercar a la gente. ¿De qué vivían? ¿De qué vivían ellos? La gente salía, sobre todo quiero pensar que sus familiares, y la gente que tenía misericordia de ellos. Aunque no tuviera familiares infectados, ellos iban y llevaban alimentos, llevaban agua. No tenía mucho caso llevarles ropa, porque ellos tenían que vivir con la ropa rasgada y cubiertos de la cara. Nada más se les miraban los ojos. Y si descubierta la cabeza. Entonces se identificaban. Y ellos, hermano, cuando se acercaban a algún lugar por alguna necesidad, porque tenían hambre, porque tenían sed, ellos se paraban a lo lejos, en alguna comunidad, y empezaban a gritar, inmundo, inmundo, inmundo. Y la gente ya sabía. Ellos no tenían nombre. Ellos se llamaban inmundo, por decirlo así. Entonces, pues ellos se tenían que quedar donde estaban o retirarse. La gente sabía que necesitaban algo. ¿Qué quieres? Comida. Entonces iban y les dejaban ahí. La gente se retiraba, ellos recogían la comida, el agua, lo que les hubieran dado y se iban. Habitaban en cavernas, habitaban donde podían. Donde podían. Era una tristeza, un dolor porque las llagas les supuraban, perdían los ojos, a veces un ojo, los dedos. Empezaban a morir lentamente y más que se hacían putrefactos, es decir, el olor de su cuerpo no era nada agradable, estaban muriendo en vida. Sería dolorosísimo eso. Estos 10 hombres, ahora sí me voy a centrar, hermano. Creo que hice muy larga la introducción, pero es necesario para que sepamos que estos hombres llegaron y se pararon de lejos y empezaron a gritarle a Jesús que tuviera misericordia de ellos. ¿Quiénes eran? No tienen nombre.
Solamente dice que eran leprosos. Empezaron a gritarle a Jesús: ten misericordia de nosotros. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Él supo que eran leprosos. No podían acercarse mucho porque la ley decía que la gente podía tomar piedras y apedrearlos. Entonces ellos no podían acercarse mucho. Por eso les digo, vean Levítico, capítulo 13 y 14. Ahí les habla de todo esto. No podían acercarse. Entonces, hermano, ellos empezaron a clamar a Jesús. Empezaron a llamar a Jesús, hermano, y Jesús tuvo misericordia. Como les comenté, era parte de la ley ceremonial. Ellos eran inmundos declarados por ley. No era muy contagioso, pero sí se podía contagiar. Por el frecuente contacto con gente con lepra, sí se podía contagiar. De alguna manera, vamos a decir que una herida, algo en la pierna, en la mano, tocar una llaga, podía contagiarse la persona. Aunque era difícil, pero por eso tenían que ser desterrados. Más era, como dije ya, por la ley, por una impureza ritual. Sí, entonces, hermano, nos habla de ellos, de estos hombres. Y Jesús les contestó: nada más vayan y muéstrense a los sacerdotes. No con los médicos, no, con los sacerdotes. Y ofrezcan lo que Moisés mandó en la ley por los leprosos. Lo que ellos todavía no miraban, Jesús ya lo estaba mirando. Ya estaba mirando que ellos eran sanos. Ellos se miraban y sí, efectivamente, estaban leprosos. Pero Jesús ya los estaba mandando a dar la ofrenda, a los rituales que hacían los sacerdotes para declararlos limpios y reintegrarlos a la sociedad, con sus familias, en sus casas, otra vez a su trabajo, otra vez a su labranza, otra vez a ser pastores de ovejas, otra vez a qué sé yo, tantos trabajos, las telas, todo, el aceite, todo lo que se podía trabajar en aquel tiempo. Otra vez regresaban. Y Jesús los manda, hermano, yo quiero que aprendamos de aquí. Pues varias cosas, aunque quiero llegar a un punto muy en específico. Porque cuando Jesús lo mandó, dice la Biblia que ellos se fueron. Pero más adelante podemos imaginar una escena. Jesús sigue rodeado de gente, fuera de la ciudad, así a lo mejor se levantaba el polvo, qué sé yo, mucha gente. Sí, hablaban, le gritaban al Señor, etcétera, etcétera. Mucha gente. Pero de repente alguien gritó más que todos y venía un hombre corriendo a lo lejos. Venía glorificando a Dios a gran voz. Venía gritando: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y todo el mundo se quedó parado. Y él llegó a donde estaba Jesús y fue reconocido por sus ropas. Traía todo de leproso, pero ya no estaba leproso. Llegó hincándose delante de Jesús, agradeciéndole por el milagro recibido. Pero Jesús se sorprende y voltea a mirar. No es que no supiera, pero voltea a mirar. Dice: no fueron 10 los que fueron sanados. Los otros 9, ¿dónde están? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde quedaron? Es cierto, hermano, podemos entender algo. Era tanto su ausencia, tanto tiempo llevarían ahí, no lo sé. ¿Cuánto tiempo vivía un leproso ya infectado, ya declarado leproso? ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? No lo sé. Lo que sí sé es que anhelaban ver a sus familias, anhelaban volver a entrar a sus casas, anhelaban volver al campo de donde ellos trabajaban. Lo anhelaban, lo deseaban de todo corazón. ¿Cuántas personas ellos habrían muerto que no lograron su objetivo? ¿Cuántos murieron en los leprosarios? ¿A cuántos tuvieron que echar a los barrancos profundos? ¿A cuántos tuvieron que cavar para enterrarlos, sepultarlos ahí? Con lágrimas, uno menos de entre nosotros. ¿Cuántas veces les pasó? Pero Jesús estaba buscando a los otros 9. Los buscaba, hermano.
y ellos no están. Y aquí exactamente es donde surge quizás la pregunta más incómoda de toda la Biblia. ¿Dónde están aquellos que han recibido un milagro de parte del Señor? ¿Los otros dónde están? ¿Por qué no más uno? Y samaritano, hermano, que eran los rechazados, eran los despreciados de Israel. Y que les hemos explicado exactamente que ellos les llamaban perros y que no se llevaban entre sí, de hecho eran enemigos. Por eso es tan raro el encuentro de Jesús y el diálogo de Jesús con la mujer samaritana ahí en el pozo de Jacob. Ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me estás hablando a mí que soy mujer samaritana? Y Jesús le hizo una de las revelaciones más grandes, quizás la más grande que está en toda la Biblia. Dios es espíritu. Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entiende lo que no le explicó a los apóstoles, lo que no le explicó a las multitudes, le explicó a una mujer samaritana, de los rechazados, de los despreciados. No solamente eso, ese hombre, aparte de ser un desecho social entre la gente de Israel, no entre samaritanos, no entre los israelitas, todavía es leproso, pero regresó agradeciendo a Jesús. Sí, hermano. Y aquí surge, como dije, la pregunta más incómoda. No es una pregunta desde la ira, desde el coraje, no, no lo es, hermano. Es una pregunta desde la tristeza, desde el dolor del corazón amante de Jesús. ¿Dónde están aquellos que fueron beneficiados con un milagro tan grande? ¿Dónde están? No los veo, no los encuentro. Quiero que notemos algunos datos relevantes acerca de esto. Estos hombres, quiero hablar bien de ellos. La pregunta la hizo Jesús, no yo. Quiero hablar algunos datos relevantes acerca de estos hombres. Lo primero, hermano, la lepra había destruido sus cuerpos, pero no sus deseos de vivir. Tampoco la lepra destruyó su fe. Ellos clamaron al Señor. Si ellos no hubieran tenido tantita fe, aunque fuera, ellos no le piden al Señor por su cuerpo, por su salud. Ellos creyeron que Jesús lo podía hacer y Jesús lo hizo. Rotos, malolientes. Quizás a algunos le faltaba un ojo, yo no lo sé, los dedos, las llagas supurando. Pero ellos fueron con Jesús. Ten misericordia, Señor. Tuvieron fe al gritarle, al pararse desde lejos. Total, después de todo, si la multitud nos apedrea, un favor nos harían, pensarían ellos. Dejamos de padecer, dejamos de sufrir, viendo cómo morimos lentamente. Segundo dato relevante, a mí me llamó la atención esto, hermano, que las crisis de la vida vuelven los corazones sensibles y los ojos miran al cielo. Si las cosas difíciles, las crisis, la gente se vuelve a Dios, hermano. Si tú entras, porque me ha tocado entrar a los hospitales, entrar donde hay, no sé, 10 personas de este lado en una cama y otras 10 en este lado, y las enfermeras y los médicos entran y salen. Me ha tocado muchas veces. Y sabes que la gente está muy sensible, muy sensible. De hecho, yo voy cuando me ha tocado estar ahí como pastor, a lo que yo voy, hermano. No falta que la familia del enfermo, principalmente pues, entró al área de varones, aunque he entrado al área de mujeres. La familia del enfermo, de la enferma, me han dicho: oiga, ¿puede orar por mi mamá? ¿Puede rezar por mi papá? Yo les explico: no es rezo, se llama oración, pero lo voy a hacer. Me ha tocado, o sea, se vuelve sensible la persona. Y a veces, ¿qué necesidad hay de estar en una crisis, en la pérdida de un ser querido, en la pérdida de no sé qué, algo valioso?
en nuestra enfermedad, en nuestro sufrimiento, como para acercarnos a Jesús. ¿Qué necesidad hay? Pero sí, la gente en crisis, las crisis de la vida, vuelven los corazones al Señor. Y es cuando sus ojos miran hacia arriba, miran hacia el cielo. Lo tercero, los leprosos caminaron por fe. Fíjese bien, ellos todavía sentían el dolor. Ellos todavía se podían mirar la pus escurriendo de sus heridas. Pero así empezaron a caminar rumbo a Jerusalén. Así con todo y lepra. Ellos no preguntaban, ¿qué nos dijo? Vayan y preséntense ante los sacerdotes. Pues vamos. Ellos miraban, hermano, cuánto tiempo caminaron, cuánto tiempo se fueron, a qué paso se fueron, corriendo, no, ya no podían, ya no les daba. Quizás alguno apoyando al otro que ya su pie ya no le ayudaba, o los dos apoyándose, consolándose los unos a los otros, pero fueron. Eso es lo importante. ¿Cuánto tiempo caminaron? ¿Cuántos kilómetros avanzaron? Y aún ahí las llagas en sus cuerpos. El dolor todavía estaba ahí, pero míralos, ellos ya iban. Eso es lo que le agrada a Dios, que a pesar de las circunstancias adversas de nosotros en la vida de los cristianos, seguimos adelante. Eso es lo que a Dios le agrada, hermano. ¿Cómo vería Dios con agrado a ese tipo de personas? Estaban obedeciendo la voz de Jesús y ellos no veían un cambio en sus cuerpos. Ellos seguían avanzando, hermano. Ellos empezaron rumbo a Jerusalén. Y no es fanatismo, hermano. Esto se llama fe, no fanatismo. No es que la gente no tiene que hacer y se van y se meten allí a cantarle y no veo a Dios, no veo a la Virgencita. No, es que no estamos hablando de eso. Y no se trata de eso. La fe no se mira, hermano. Se cree con el corazón, como dice la Escritura. Se cree. Se cree para salvación. No somos fanáticos. Esto se llama fe. Sus pasos podrían ser lentos, pero había un brillo diferente en sus ojos. Claro que sí. Su cuerpo estaba roto, pero en sus oídos todavía retumbaba aquella voz: vayan. Y eso era lo que los impulsaba, que Jesús les había dicho: vayan. Y ellos iban. Ellos estaban obedeciendo aún en esas circunstancias. ¿Cuánta gente, hermano, en medio de las situaciones adversas, ha regresado al mundo, ha regresado a sus antiguos pecados? Ha vuelto, como dice la Biblia, suena feo, pero es verdad, como el perro a su vómito y como la puerca lavada a revolcarse otra vez en el cieno. ¿Cuántas personas en la adversidad, hermano, han renunciado a su cristianismo? Han ido con Dios, hermano, y han dejado la Biblia y le han dicho a Dios así tal cual: yo te seguí y tú no me cumpliste, no me ayudaste, y yo te busqué y tú no me respondiste nunca. No, mira, a estos no les habían respondido y ellos siguieron caminando, ellos siguieron avanzando. Eso se llama fe. Como dije, hermano, no es fanatismo, no es mera religiosidad, no es mero cumplimiento. Si el que dijo, el que lo puede, nos dijo: ve, vamos a presentarnos delante de los sacerdotes. En cuarto lugar, otro dato que les quiero mostrar aquí en el versículo número 14. Dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Escúchalo. Mientras iban, fueron limpiados. Eso es lo que a mí me llamó más la atención de todo esto. O sea, me llama la atención. Mientras iban, fueron limpiados. Te repito, ¿cuánto caminaron? ¿Cuánto avanzaron? ¿Cuánto duraron? No lo sé. La Biblia no lo revela. ¿Para qué le ponemos kilómetros? ¿Para qué le ponemos metros? ¿Para qué le ponemos distancias? No, nos equivocamos al hacerlo. Pero ellos iban. Aquí dice la Biblia que ellos iban, hermano. ¿Y sabes qué? Es que al Señor no le agrada a la gente que no se mueve. De verdad, no le agrada. Y alguien dirá: mira, hermano, el Señor a veces dice: paraos.
Estaos quietos, yo voy a hacer las cosas. Y sí, hermano, pero no es tal cual uno lo ha entendido. Porque esto está en 2 Crónicas, capítulo 20, en el versículo 17. Cuando vienen los enemigos contra Israel, un ejército numerosísimo, grandísimo, hermano. Y sale el profeta y le clama delante de Dios, el rey más bien. Dijo: Señor, es un ejército numerosísimo, ¿qué podemos hacer? Salió Ezequías y dijo: Señor, ahí vienen contra nosotros. El Señor respondió: no. En esta ocasión, no siempre, no en esta ocasión, ustedes no van a hacer nada. Quédense quietos. Vean mi salvación. ¿Se quedaron quietos? ¿Se fueron a dormir a sus camas? ¿Se fueron a sus casas allí a comer, a desayunar tranquilos? Claro que no, hermano. Ellos estaban en guerra. Dios iba a pelear por ellos, pero no por eso ellos se quedaron quietos. Ellos caminaron, ellos avanzaron. Y lo que dice la Biblia es que salieron los ejércitos formados tal cual, armados los hombres, sus escudos, sus lanzas, todos sus corazas, todo lo que llevaban los guerreros, todo. Ellos salieron con sus generales, con sus capitanes de 1000, con sus centuriones. No se les llamaba así en ese tiempo, esos eran romanos, pero eran jefes de 100, de grupos de 100. Salieron los que usaban lanzas, salieron los que usaban espada, salieron los que usaban una honda, salieron los que usaban jabalinas, que eran más peligrosas que las lanzas, porque ya llegaban a mayor distancia y normalmente eran hombres muy certeros en la batalla los que las usaban. Todos salieron, pero ¿sabes quién iba delante de ellos, hermano? ¿Sabes quién iba delante de ellos? Llegó primero al campo de batalla los que tocaban los instrumentos, los levitas. Llegaron con arpas, llegaron con adufes, llegaron con trompetas, llegaron muchos, hermano, de un lado y del otro. Mientras el ejército desfilaba, cuando llegaron, hermano, ellos ya estaban allí. Estaban de un lado y estaban del otro y estaban alabando a Dios con su música, con sus cantos, con sus alabanzas, y el ejército de Dios avanzando, y no movieron un dedo en aquella batalla. Y Dios peleó por ellos, pero date cuenta, ellos avanzaron. Ellos sí avanzaron. Ellos sí fueron. No se quedaron en sus casas tranquilamente ahí con sus familias. No, ellos sí fueron a la guerra. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que sí a Dios le agrada. No es que el Señor necesito, sí, pero no te lo va a llevar a tu cama. No, eso no, hermano. Y les voy a decir otras cosas, porque aquí lo vemos claramente. Ahí lo checan en 2 Crónicas, capítulo 20. Todo lo que les estoy diciendo, hermano. Y les quiero decir algo más. Mientras Ana, ¿quién era Ana? La madre de Samuel. Penina se burlaba de ella, que era la otra esposa de su. Era su contrincante, sí, de Elcana, su marido. Tenía hijos y ella era estéril. ¿Y Ana qué hacía? Lloraba. Y mientras lloraba, no pasó nada. No pasó nada. Cuando ella, hermano, en fe, decide avanzar, decide caminar, decide ir, hermano, entonces fue cuando sucedió algo. Fue cuando empezaron a suceder las cosas. Pero mientras ella nomás lloraba, mientras ella nomás se quejaba, no pasó nada. Cuando se decidió a avanzar, entonces sucedió el milagro. Sucedió el milagro. Vino su embarazo y nació Samuel. Y a los 3 años, como lo había prometido, fue y se lo entregó al sacerdote Eli. Aquí está mi hijo. Yo se lo prometí a Jehová. Aquí está mi hijo. Y luego después ella misma profetiza. Dichosa la que parió 7. Fíjate, no nomás 1, 7. Pero mientras lloraba, no pasó nada. Nada. La iglesia necesita actuar. No solamente esperar a ver Dios qué va a hacer. No, hermano. La iglesia necesita avanzar necesariamente. Te voy a decir una cosa, hermano. No lo que hicieron ayer algunos hermanos o lo que hacen ya aquí en Chimalhuacán. No sé cuántos son, muchísimos. Ocupan el Peñón y se van aquí al Guerrero. Y ahí hacen. No, hermano, no es así.
La iglesia avanza en fe. ¿Y sabes cómo avanza la iglesia? Le dijo Jonathan Gofford a Hudson Taylor, a Jonathan Gofford. Eso hay que leer historia, hermano. Cuando iba a entrar a la China, cuando iba de misionero a China, en la frontera todavía de China, le mandó una carta y le dijo: vas a entrar a China como misionero. Yo sé que vas a entrar, pero te voy a decir una cosa desde aquí. En una carta a China tienes que entrar de rodillas. ¿Qué le estaba diciendo? Si tienes que entrar con Dios, tienes que venir con la mismísima presencia de Dios a China. Entonces, hermano, no, es que no es así. No es amontonándose, no es saliendo a las calles a gritar, no es saliendo a las calles, no es traer carros alegóricos. De verdad que no. No es que no me inviten, no, ya me invitaron muchísimo. En Iztapalapa, en Iztacalco, aquí mismo, hermano. Ya no me buscan porque me buscaron años y yo nunca respondí. Es que no es así. De tal manera que cuando iban a hacer una marcha de gloria aquí en la plaza cívica, pusieron un templete grande, iba a venir el presidente municipal y ¿saben qué, hermano? Yo iba a ser el maestro de ceremonias. Yo iba a estar en la plataforma con el presidente municipal allí cuando llegara, con todos los grupos que iban pasando. Yo iba a estar todo el tiempo en la plataforma, pero yo no busco reflectores, yo no buscaba que me vieran, yo no buscaba que dijeran: oh, mira el pastor Rafael Torres. No, hermano, a mí no, yo no hice eso. ¿Sabes qué? Me buscaron para eso. ¿Y sabes qué fue lo que dije? No, mira, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Y vinieron a mi casa todavía después de que me había negado. Pastor, es que es necesario, es importante. Queremos que usted sea el maestro de ceremonias porque usted tiene la facilidad, etcétera, etcétera. No, saben que no. Y no lo hice, no quise. Porque yo sé que eso no es lo que da resultados. Lo que da resultados es cuando la iglesia avanza de rodillas, cuando la iglesia no está quieta, mientras la iglesia no ora, mientras la iglesia no lee la Biblia, mientras la iglesia está durmiendo, está en sus negocios, está ganando dinero, está procurando tener más dinero que relación con Dios. Mira, estamos mal, no sucede nada, absolutamente nada. Nada, hermano. Anteriormente, ya tiene muchos años, cuando avanzamos, yo llamé a los niños, así como estos chiquitos, así como esta niña, así como este niño. Yo los llamé, le dije a sus padres: ¿saben que todavía estábamos en el templo acá en Amixte? ¿Saben que yo necesito a sus hijos? Mándemelos el sábado en ayunas, los voy a poner a ayunar yo con ellos. Y me mandaron a todos sus niños, me los llevaron a todos sus niños, hermano. Se juntó un chiquitillal ahí de niños. Órale, niños, pónganse a orar. Y ahí tienes a los niños en ayuno y en oración, en ayuno y en oración, como a la 1:00 p.m, porque eran chiquitos. Entonces pueden venir a la 1:00 por sus hijos, y si quieren ya traerles su desayunito aquí, un sándwich, una torta, lo que ustedes les quieran traer. Y si quieren, si viven cerca, pues ya se los llevan y ya ténganle su comidita en su casa. Pero los niños, hermano, estaban de rodillas clamando a Dios. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Hubo un derramamiento del Espíritu Santo en los niños. Tú estabas ahí, Angélica. Tú estabas ahí. Ahí estabas. Ahí estaba Rafa. Ahí estaba Chava. Ahí estaba Chave, las hijas de la hermana Dominga. No me acuerdo cuántos más estaban ahí. Ahí estuvieron, llenos del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que Chávez se levantó a profetizar? Sí. ¿Por qué? Porque hicimos algo, porque avanzamos. Pero mientras la iglesia nomás come, bebe y duerme, no va a pasar nada. Nada, hermano. Mientras el pueblo se quejaba, cuando el éxodo, venían los egipcios, el ejército egipcio con el faraón y sus carros y sus caballos, y venían y el mar enfrente y las olas se levantaban y el pueblo lloraba. Mientras el pueblo lloraba, mientras el pueblo se quejaba, no pasó nada. Ahí está en Éxodo 14, no pasó nada. Y Moisés dijo: Señor, mira el mar, mira, ahí viene el faraón. Y dijo Dios: ¿por qué clamas a mí? Dile a Israel que avance, avancen. Y Moisés levantó la vara y el mar se abrió y ellos avanzaron. Mientras solo lloraban, mientras solo murmuraban, mientras solo se quejaban, no pasó nada. Pero cuando ellos avanzaron, avanzaron en fe. Porque Dios le dijo: ya no clames a mí, yo ya dije, yo lo voy a hacer.
levanta tu vara. Y levantó la vara y el pueblo avanzó. Pero mientras quejas y quejas y más quejas, aquí, en tu vida, hermano, en tu vida, hermano, no va a pasar nada. Nada. No va a suceder nada. Sí vas a morir quizás, que espero que no. Y te voy a decir de otro personaje, hermano. Mientras Job, tú puedes leer todo el libro de Job, que le vino la enfermedad, perdió su familia, perdió esto, perdió aquello. Y sí se la pasa, era muy sabio, era muy inteligente, lo que quieras y gustes. Sí. Pero mientras solamente estuvo ahí en silicio y ceniza, rascándose, con lo que agarraba, con lo que hallaba por ahí, algo roto, se rascaba, sí, porque estaba como leproso también ahí, se rascaba ahí. Mientras eso, hermano, no pasó nada. La Biblia dice claramente en el libro de Job, capítulo 42, versículo número 10, que aun cuando Dios le habló, y cuando Dios escuchó la voz de Dios en un remolino que decía: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cíñete, porque yo te voy a hablar y tú me vas a contestar. Y Dios empezó a decirle: tú estuviste cuando la creación, tú sabes cómo se forman los huesos en el vientre de las hembras, tú sabes, hablando de los animalitos, tú sabes por qué llueve, tú sabes por qué el relámpago, tú le mandas al relámpago y él te obedece. ¿Por qué? Y dice: tus amigos hablaron mal de mí. Y hay una maldición sobre ellos. ¿Sabes? Hasta que este Job se levanta de donde estaba y va a orar por sus amigos. Hasta entonces, él es curado. Fue limpio de toda la enfermedad que él tenía. Y hasta entonces Dios le restituyó al doble de todo lo que tenía. Le concedió todavía hasta su cuarta generación, todavía, porque todavía tuvo tres hijas: Cesia, Keren y Gemima. Y dice que eran las mujeres más bellas de la tierra. Y le vino una descendencia enorme, todavía vio hasta su cuarta generación de esas hijas. Hermano, pero mientras estaba ahí quejándose, no pasó nada. Cuando él se levantó, él empezó a orar: Dios, perdona a mis amigos, ellos solamente vinieron, sí se equivocaron, sí pecaron contra ti. En eso él fue sano. Pero si él sigue ahí, todavía estuviera ahí rascándose, lamentándose de lo que le había pasado. Pero él se tuvo que levantar, tuvo que avanzar. Te estoy explicando de los 10 leprosos. Ellos fueron aún en esas condiciones. Y mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados. Por último, hablándote de estos puntos, hermano. Una vez metieron a Pedro a la cárcel, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos, capítulo 12. Ya habían matado a Jacobo a filo de espada. Herodes, y al pueblo le agradó, a los religiosos hipócritas les agradó. Y dijo: no, pues estoy quedando bien con el Sanedrín, estoy quedando bien con los saduceos, con los fariseos, estoy quedando bien con todos ellos. Sí, y agarró a Pedro. Y lo iban a sacar. Y él se quedó dormido en la noche, allí encadenado, y le pusieron 4 cuaternones de soldados, dice la versión 1909 de la Biblia. Eran 4 de a 4, eran 16 soldados. Y por cierto que 4 estaban en su misma celda, y uno aquí y el otro aquí de él, mientras él dormía. Pero ¿sabes qué, hermano? La iglesia sabía orar, la iglesia sabía clamar. Si la iglesia se pone a llorar: ay, pobre de Pedro, lo van a matar, pobrecito, ay, hermana, ¿cómo cree? Mire, van a matar a Pedro. No, la iglesia no hizo eso. La iglesia se juntó y la iglesia dijo: vamos a pedirle a Dios por Pedro. No tenemos un Dios de papel, no tenemos un Dios en la pared, no tenemos un Dios en el bolsillo, tenemos un Dios en los cielos. Y la iglesia oró. Y Dios tomó ese dato y agarró un ángel y dijo: ven, ve y sácame a ese hombre de la cárcel. Y el ángel vino y lo sacó. Se metió, rompió las cadenas, abrió las puertas,
Se salió, le abrió la otra, la última y se salió. Hasta que mismo Pedro, ya estando afuera, el viento, el frío y todo. Yo pensaba que tenía visiones. Era un ángel, hermano. Pero si la iglesia hubiera quedadose llorando, sin actuar, sin moverse, Pedro todavía estuviera en la cárcel. Todavía estuviera con cadenas, todavía estuvieran los guardias allí. Pero no, ya no. Porque hubo una iglesia que sabía orar, una iglesia que sabía clamar a Dios. En quinto y último lugar, versículo número 12, lo que dice aquí la Biblia, de lo que nosotros estamos leyendo. Versículo número 12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿No te dice nada eso? No nos dice nada eso. Se pararon de lejos. ¿Por qué crees que la lepra es una figura del pecado? Porque el pecado te separa de Dios, te aleja de Dios. Y más bien Dios se aleja de la persona también. Se pararon de lejos. Eso es lo que hace el pecado, como la lepra. Se pararon de lejos allí. ¿Cuánta gente hoy está lejos? ¿De verdad? Hoy está lejos. Los que nosotros conocemos hoy estuvieron aquí, o que estuvieron en la iglesia de allá, en la de allá, o qué sé yo. ¿Dónde están ahora? Están lejos. El pecado los ha alejado del Señor. El pecado impide la comunión entre Dios y los hombres. Entiéndelo. Es una barrera infranqueable. A menos que haya un mediador, un intercesor. Y no es otro más que Cristo Jesús. Es cuando el hombre se puede acercar a Dios y Dios al hombre. Se pararon de lejos. Sí, eso es lo que hace el pecado. Pone al hombre lejos de su Creador, lejos de su Redentor. ¿Y sabes qué, hermano? La pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? Ese, queridos hermanos, es el pecado silencioso de la iglesia. Ese es el pecado. Que hemos recibido mucho de Dios. Todos hemos recibido mucho, mucho. Y no hemos sido agradecidos. No somos agradecidos. No sabemos agradecer. Te digo una cosa, hermano. También nosotros duramos 10 años. 10 años. En el Jardín de la Soledad, en la Plaza del Estudiante. Aquí está Miguelito que estuvo ahí. ¿Quién más estuvo ahí? Obviamente mi esposa. ¿Cuántos fueron? La hermana José, que también hizo equipo con una hermanita que ya nunca volvimos a ver tampoco. ¿Cuántos años estuvimos allá, hermano? ¿Y sabes qué es lo que pasó en muchos de los casos con la gente a la cual ayudábamos? Aparte de que se morían, a veces llegábamos y corrían, pastor, ¿quién cree? Se murió fulana, se murió sutano. Y otros ya no estaban, porque estaban en la cárcel o porque estaban en un hospital, qué sé yo. Los veíamos a veces tirados, lastimados, vivían en esas condiciones. Pero ¿sabes qué, hermano? No todos. Con el tiempo llegaron a pensar que el hecho de que nosotros los fuéramos a buscar y llevarles de comer era nuestra obligación. Y no era nuestra obligación. No lo era, hermano. Lo hacíamos porque aprendimos de Cristo, que tiene un corazón misericordioso. No nos daba el gobierno. Es que ustedes vienen porque el gobierno les da para que nos traigan y ustedes nos traen lo que les da la gana. Todavía. Pero sí llegaron a pensar que era nuestra obligación llevarles de comer. Hermano, pues la mayoría de los evangélicos piensan que es obligación de Dios darnos todo. No, hermano, Dios no está obligado. Dios no está obligado. Si algo tenemos es por su pura misericordia, hermano. Porque si Él nos quita el aire 2 minutos, estamos muertos. Él tiene mucha misericordia y Él no está obligado.
Si algo ha hecho en tu vida, si algo ha hecho en la mía, en la de los seres queridos de nosotros, si algo ha hecho, es por su pura misericordia. Pero la iglesia tiene que avanzar, tienes que orar, tienes que buscar al Señor. No te estés quieta, no te estés quieto. Avanza, aunque esté el problema, aunque esté la crisis, aunque esté la enfermedad, aunque esté el dolor, aunque esté lo que esté. Avanza, no te detengas. Es por la fe. Porque al Señor no le gusta la gente pasiva, de verdad, la gente apática, la gente que cree, no, es que Dios lo va a hacer, ¿por qué? Porque eso dice la Biblia. No, porque tú tienes que avanzar. Y alguien dirá, pastor, entonces lo que Dios me da es por mis obras. No, tampoco. Porque nosotros no merecemos absolutamente nada. Pero si Él ha dicho, ve, ve. Hazlo. Y Él nos ha dicho, id, ¿y qué cosa? Predicad el evangelio a toda criatura. Esa es una de tantas. Él nos manda a ser bondadosos, ser buenos, ser misericordia, ser tratables. Él nos ha mandado a orar, Él nos ha mandado a buscar su rostro. Él nos ha dicho escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Él lo ha dicho o no lo dijo, pero si estamos pasivos nunca va a pasar nada, nunca, no va a pasar nada. Y muchos se han alejado del camino y el Señor sigue preguntando, hermano, sobre el pecado silencioso de la iglesia. ¿Y los demás dónde están? ¿Y los otros dónde están? ¿Y los que algún día se bautizaron dónde están? ¿Y los que algún día estuvieron en las sillas aquí en este lugar dónde están? ¿Dónde están? Sigue volteando a ver si los encuentra. Te puedo decir, hoy hay fútbol, que muchos no vinieron aquí porque no se la pueden perder. Qué tristeza, qué lástima. Ni siquiera en el mundial de, me parece que de Sudáfrica, estábamos en Iztacalco, sí, Sudáfrica, cuando se hizo un escándalo, pero escándalo grandísimo, porque los pastores, hermano, llevaron televisores grandes, pantallas grandes a las iglesias para ver el partido, para que la gente no faltara al culto. Y primero cantaban y luego veían el partido de México, o primero veían el partido y luego hacían el culto. El caso es tener a la gente para que no faltara el diezmo ese día ni las ofrendas. Cuánta miseria hay en este mundo. ¿Cómo hemos caído tan bajo? Yo llamé a la congregación, no me importa a qué horas juegue México, aquí vamos a estar en la reunión. Y le subíamos el volumen a las bocinas porque no queríamos oír el gritadero de la gente afuera. Todavía sigue buscando, ¿dónde está? Aquel que libré de esto, de aquello, del otro. Por mi parte, hermano, muchas veces he estado en el hospital. Me he visto internado. 2 veces me he visto hasta con una manguera aquí en la nariz. Ahí en un hospital. ¿Se acuerda, Miguelito? Cuando fue con Juanita a verme aquí una de esas veces. Sin voz, pero clamando por dentro, Señor, ayúdame. Señor, si no, yo aquí me voy a volver loco. Y Dios lo ha hecho. ¿Tú crees que voy a ser ingrato? Acabo de hacer unos arreglos en mi cuarto porque me costaba trabajo orar, no tenía el espacio suficiente, muy incómodo. Tuve que sacar unos muebles, hacer otros o meter otros chiquitos con mayor capacidad, acomodar todo ahí y comprar un sofá chiquito, un sillón ahí, un tapete. Y ahora ya puedo. No tengo que salirme y subir a mi estudio. No, ya no.
A cualquier hora, hermano, que pueda llorar, me voy a levantar. Le dije a mi esposa en la mañana, tuve mucho frío. Y ya me dejó una cobijita ahí delgadita, dobladita. Dice, aquí está. Dije, sí, si me levanto aquí me pongo de rodillas y me tapo para que no tenga frío. Pero estoy dispuesto a orar. Quiero estar en movimiento. Quiero que las cosas sucedan. Quiero que Dios mueva su mano en favor de nosotros, que no lo merecemos. Es por su misericordia. Un gadareno endemoniado, encadenado, que él mismo se golpeaba, pateaba las piedras, estaba endemoniado. Se golpeaba la cabeza, estaba todo marcado, todo lleno de heridas. Llegó Jesús y lo liberó. Cuando la gente del pueblo llegó porque los cerdos se ahogaron en el mar, fueron a decirle, ¿sabes qué, Jesús? Vete de aquí. Ahí puedes verlo en San Marcos capítulo 5 después. Vete de aquí, Jesús. No te queremos. ¿Está bien? Me voy. Dice la Biblia que cuando la gente llegó, vieron al hombre, vieron a Jesús de pie, al hombre a sus pies. Tenía 3 cosas: libre, vestido y en su juicio cabal. Y a los pies de Cristo, 4 cosas. A los pies de Cristo. Y cuando se subieron a la barca los demás discípulos para irse, cuando menos se acuerdan, no eran 12, eran 13. Sobra uno. Ya no estaba endemoniado. Decían, ¿ahora qué? No, pues si Él me libró, Él me salvó, yo me voy con Jesús. Amén. Yo me voy con Él. Y Jesús le dijo, está bien, pero no te puedo llevar conmigo ahora. Vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y él no solamente fue con su familia. Dice que fue a Decápolis. Deca es 10. Polis es como una ciudad. 10 ciudades él fue a predicar, a dar testimonio de la grandeza de Dios. Eso es ser agradecido, hermano. Eso es tener gratitud con Dios. Se volvió evangelista. Lázaro, ¿se acuerdan que dijo, Lázaro, ven fuera? Tenía 4 días de muerto y salió. ¿Sabes qué pasó? En San Juan 12 te dice, Lázaro tenía tanta gratitud que le hizo una fiesta a Jesús. ¿Dónde está nuestra fiesta para Jesús? Venir de malas, venir a la fuerza, venir cuando me dé la gana, venir cuando pueda, si es que puedo. ¿Dónde está? Principalmente juntos. Podemos hacerlo en casa con la familia, pero juntos en este lugar, cada domingo debe ser una fiesta para Jesús. Una fiesta donde hay cantos, donde hay alabanza, donde hay adoración, donde Él es exaltado. En la casa de Juan, de Lázaro, lo hizo. Y por último, Noé. Una vez que todo hubo pasado, te puedo hablar de más. Con esto termino. Una vez que salió del arca, todavía quedaban grandes charcos, grandes lagunas por allá. Todavía no se secaba todo. Lo primero que hizo fue recoger piedras. Él y sus hijos hicieron un altar. De alguna manera había leña suficiente. Sacrificaron un animalito y ofrecieron el holocausto al Señor. ¿Sabes qué es holocausto? Es la ofrenda del todo quemada. Así, eso significa la ofrenda del todo quemada. Se ofrecía, se quemaba hasta que se hacía cenizas.
hizo un altar para el Señor, porque los había salvado dentro de esa arca. ¿Me entiendes? Y Dios vino y dijo: ¿sabes qué? Ya no voy a hacer esto, ya no voy a volver a destruir con agua, ya no. Y para darte la certeza a ti y a tu descendencia por los siglos de los siglos, bueno, no por la eternidad, pero por lo menos el tiempo en que los hombres vivan aquí en la tierra, les voy a poner una señal: mi arco pondré en las nubes. Y tú lo puedes hasta hoy. Ese es un pacto de Dios con los hombres. Cuando tú ves el arco iris, tú estás viendo el pacto de Dios con los hombres. Voy a poner mi arco en las nubes. Y va a seguir el tiempo y va a continuar. Y ahí va a estar mi arco en las nubes. ¿Sabes? Un hombre agradecido ofreció a Dios. Cierra tus ojos y sea agradecida con Dios, sea agradecido con Dios. Lo que tienes, tu vida, salud, libertad, dale gracias a Dios. No es por tus fuerzas. Hay que entender eso, amados hermanos. Hay que entenderlo. La pregunta retumba todavía a través de los siglos. ¿Y los 9 dónde está? ¿Dónde está? Si hubiera una respuesta, una voz que contestara, o muchas voces dirían: están viendo el fútbol, Señor. Están viendo el boxeo, Señor. Están viendo la novela, Señor. Allá están. Están distraídos, están en los negocios. Están ganando más plata. Allá están. Eso lastima su corazón, ¿sabes? Tú dirás: ¿el hombre lastimar el corazón de Dios? Hace muchos años, hermano, yo tenía una revista, yo compraba una revista, aparecía mensualmente. Había una que se llamaba Llamada de Medianoche y había otra que se llamaba Noticias de Israel. El autor era un holandés que se llamó Wim Malgo. Yo iba al centro de la ciudad, a la librería Maranata, a comprar esas dos revistas. Compraba Biblias, compraba de todo. Pero esas dos revistas nunca me las perdí. ¿Y sabes qué? Tengo un montonal en la casa. Son un tesoro para mí. Y una vez leí en una portada: ¿qué hay en el cielo hecho por los hombres? Me llamó mucho la atención. Lo primero que yo dije: pues nada. ¿Qué puede haber en el cielo que los hombres hayan hecho? Pues nada, nada. Si la Biblia dice que de la cabeza a la planta de los pies en el hombre no hay cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y con alta expectativa, cuando ya tuve tiempo, cuando estuve en casa, cuando tuve el tiempo necesario, suficiente, no me gustaban las interrupciones, nunca me ha gustado. Encontré lo que hay en el cielo que hicieron los hombres. Ahí están las manos de Cristo traspasadas. Eso lo hicieron los hombres. Los pies de Cristo horadados. Eso lo hicieron los hombres. El costado de Cristo traspasado. Eso lo hicieron los hombres. Y sabes qué, por su misericordia, como dijo Jeremías en Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es por eso. Yo no te pregunto hoy si tienes algo que agradecer a Dios. Yo sé que hay mucho que agradecer a Dios.
Y tienes que caminar, avanzar aún en la adversidad. Mira, hermano, alguien dirá que parezco disco rayado, pero cuando yo todavía hace muchos años no tenía quien me ayudara, yo predicaba en la mañana y en la tarde, y no solo predicaba, yo tocaba, cantaba y predicaba. Y teníamos que ir hasta Garibaldi y luego a Iztacalco. Cuando cambiamos, que nos fuimos a Iztacalco, era en las mañanas, y en la noche aquí. Tocaba, cantaba y predicaba. Nomás me faltaba recoger la ofrenda. En el 2005 me operaron por primera vez. Nunca me habían operado. Dolorosísimo. Dolorosísimo. Dios mío, una hernia yatal. ¿Sabes qué, hermano? A los 15 días, máximo 20 días, ya estaba yo otra vez tocando, cantando y predicando en los dos lados. Estábamos en Ecuador 4 todavía, con la panza abierta, así todavía. Yo avancé, ya no soy el mismo, ya los años, 11 cirugías. Por la misericordia de Dios estoy aquí. Pero nunca me paré. Nunca me quedé en la cama. Nunca me quedé en la casa. Sí, cuando de plano no podía, me levantaba y me mareaba las pastillas. Pero en cuanto yo podía levantarme y ya caminaba y todo, ¿quién lo va a hacer? Pues yo, y ahí voy de nuevo. Eso me cobra la factura, me pasa la factura hasta hoy. Pero no me detuve a pesar de todo. ¿Qué te detiene a ti? Agradécele hoy al Señor. Hay mucho que